7, seguimos en la mañana y todavía nos quedan 53 minutos por delante en este patio de butacas. No lleva falda escocesa Andrés Arconada, ya lo No, pero lanzo. podría. Bueno, ¿y esto? yo me pongo lo que tú quieras. Yo tengo una en casa, no sé qué hacer con ella, pero son larguísimas Es que con no me tanta vale. tabla. Qué va, la mía era muy corta. Me la puedo Y ahora yo creo que me la pongo en una oreja, pero bueno. Marta Vaquerizo, bienvenida, y también Andrés Hola, buenos Amorós, ¿cómo días. estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, yo tengo un chaleco escocés y una corbata, no sé si vale de algo. Yo la falda que tengo, la verdad es que estirada y planchada la tabla, yo creo que podría llegar directamente hasta Edimburgo, Pero a porque mí- madre mía la tela que tienen esas ¿Ah, faldas. sí? Pero eso pero es más de Ursulina. La mía era muy No, no, corta. pero que esta no es mía, esta es la Ah. tradicional que lucen, pues que nos la regalaron, pues alguien que viajó a Escocia dijo... No, en Londres había una tienda que se llamaba Scotch House Sigue en Knightsbridge, existiendo. que ahí Esa sigue acudía la existiendo. gente en ir a Hay comprar. dos, hay una en Knightsbridge y hay otra en ¿dónde está la, no Piccadilly, la otra calle que está llena de... donde está Zara, donde están todas. Es igual es porque que no me estáis acuerdo. hablando de la Gran Vía, o sea, la gente no tiene por qué conocer. Mira, deja de Ya, pero andar bueno, de Londres, hablar de Londres, que me hay dan dos ganas de partes cogerme un tiendas. avión y de irme ahora Hay mismo. dos calles muy, bueno, todas, pero hay unas calles muy principales. Piccadilly, que es un poco más cercana. En Oxford. Oxford Street, Oxford y luego Street. está Regents. En Regents Y en hay Regents. otra de Otro Scotch Scotland. House. Ajá. Y ahí vienen las faldas, carísimas, Sí. carísimas. Y los jerseys de poco Casemir, ni os prácticas. cuento. Sí, Andrés. porque es el genuino escocés. Cuento. Bueno, vamos con el cine. Fíjate, Pues- cine escocés no suele llegar a la a No, las no, pantallas. solamente nos llega cine francés. Ya sabéis que todas las semanas tenemos 1 o 2 en mi lucha, no porque me llegue cine francés, pero todo el cine francés que llega es bueno. Y se olvidan de que hay cine italiano que merezca la pena traer, que hay cine, como tú dices, escocés, que hay cine canadiense, que hay cines de otras latitudes europeas, que pues, los alemanes están haciendo un cine estupendo y los ingleses ni te cuento, pero no nos llega solamente cine francés. Hablábamos el miércoles pasado, destacaba yo y Saint Laurent, más que nada pues por toda la publicidad que hay, bueno, pues a los que les guste fundamentalmente, ya sabéis, el mundo del diseño y los biopics o biografías de este tipo, tal, pues que les podía interesar o no. Pero vamos con una de las películas de la semana que en Estados Unidos ha funcionado muy bien porque parece ser que la novela escrita para adolescentes, fundamentalmente como casi todo, fundamentalmente les ha ido muy bien, han vendido muchas cosas y les ha gustado mucho a las chicas, ¿sí? Y en la película pues han ido también muchas chicas a verla. La protagonista es Chloe Grace Moretz, que es una actriz fantástica, que la hemos visto crecer en el cine desde niña, ahora ya tendrá, creo que tiene 17, 18 años, y la hemos ido viendo y cada día yo creo que es una de las actrices más firmes de su generación, ¿no? Si decido quedarme es la peli, y es un melodrama en toda regla, pero en toda regla. ¿Cuál es lo mejor de la peli? Que no es ñoña, y el tema se presta a que sea muy ñoño. Pero bueno, afortunadamente, no sé cómo será la novela, ni tengo interés en leerla, pero sí es verdad que el director lo que ha hecho es procurar no caer en la ñoñería, aunque es inevitable caer en la lágrima. Es decir, que sí habrá pañuelos y sí llorarán largo y tendido muchas chicas La están jóvenes. anunciando mucho en los canales infantiles. Claro, porque la película es bastante blanca. Hablamos de una chica, bueno, pues que va a ir a una universidad a estudiar música, que ha sido su sueño, de una familia, viene de padres rockeros y tal, pero una familia estupenda, que se quieren mucho, con un hermano más pequeño, van en un coche y hay un accidente. Así empieza la película, ella entra en coma y la familia está muy, muy, muy grave. Su cuerpo, de alguna forma, su mente, va a contemplar todo eso, ella no puede intervenir en nada, pero va a ir al hospital, va a entrar en todo el proceso de cómo va a evolucionar ella y lo que le va a ir pasando a los miembros de su familia al tiempo que vamos a ver y vamos a recorrer con ella su vida desde niña, desde muy pequeñita, en momentos muy claves, evidentemente la relación que mantenía con sus padres, con un novio que es músico y del cual se enamora mucho y tal. ¿Cuál es la peli? Si decide o no decide vivir. Esto es el tema. Si decide despertar, si tiene la fuerza suficiente para despertar y los motivos suficientes en la vida para despertar de ese coma o dejarse morir. Por eso se llama Si decido quedarme. ¿Y esto? Vas a hacer una audición para Juilliard. Este es el techo. He pensado que si lo miras todas las noches no te dará tanto respeto estar allí. Te dije que le gustabas. No, no le gusto, Kim. ¿Sabes cuando conoces a alguien y ya es la persona que está predestinada a ser? Ese era Adam. Fuera de Portland nadie había oído hablar de su grupo, pero él ya era alguien. Y yo
Yo no tanto. No debería darle tanta cosa salir con esos chicos. Nosotros éramos así. Exacto. Está aquí Adam. Tened cuidado, la gente se desmadra en la sinfonía. ¿Por qué tengo la sensación de que estás a punto de poner mi vida patas arriba? No puedes esconderte en la sala de ensayo eternamente. Demasiado tarde. Te he visto. ¿No es increíble cómo la vida es de una forma y en un instante puede cambiarte por completo? Bueno, pues Por hay un ejemplo, público concreto para este tipo de sí, lo que películas. le puede gustar. En ese mismo público van a acudir o no a ver El Corredor del Laberinto, que también es una trilogía de libros que si funciona, pues evidentemente nos harán la segunda o tercera. Yo ya con esta tengo suficiente, no tengo ningún interés en ver más y no voy a hablar más de ella, porque no merece ni la luego va a pena. ir a ver la segunda y la tercera. Es una pero bueno. mezcla de Perdidos, del Señor de las Moscas. Yo creo que estos novelistas que escriben para esta gente meten ya cosas conocidas, las meten todas, las meten en el ordenador y el ordenador es el que escribe realmente el libro, él solo. Vamos a meter un poquito del Señor de las Moscas, mucho de Perdidos, otro de no sé qué, y ahí a partir de ahí le damos un poco de agitación y ya vemos la trama. La trama es la de un chico que sube en un ascensor, que va a acudir a un pasaje desértico donde le están esperando otros chicos y no se acuerda de nada, no sabe qué hace en ese ascensor, ni sabe qué hace ahí. Ahí hay un laberinto por la que los chicos tienen que ir corriendo y salvándose de alguna forma de todos los peligros que contiene ese laberinto, pues para encontrar un final. Cada mes aparece un nuevo integrante de ese grupo y nunca hay chicas, hasta que aparece una chica que va a ser la última. A partir de ahí, pues vamos a ver todos los peligros del laberinto, cómo va cambiando cada día el laberinto, cómo no encuentran la salida y todas esas cosas inexplicables que nos lo van a explicar en la película, pues teniendo en cuenta que hay una segunda o un tercer libro, no te lo explican del todo, pero ahí estamos. ¿Que me importa nada? Pues El Corredor del Laberinto. Bueno, pues nada recomendable y no vamos a ir a verlo, no, Andrés. pero vamos, habrá público que Tampoco ha le leído el vamos a libro mandar a Moros que se lea los libros y nos haga la crítica, pues ¿vale? no, Quedas porque eximido, Andrés. Yo creo que hay cosas que ya nos pillan una edad que es absurdo verlo. Sí, y que pero no puedes Andrés, hay juzgarlo. gente que tiene 20 años y también le gustan este tipo de películas. Sí, bueno, pues eso, que vayan y que Bueno, se diviertan y que alguna nos la que sí expliquen. podamos ir a ver porque Bueno, hay un Nicolas poco- Cage ha vuelto y Bueno, yo no pues sé si tengo- para bien o tengo- para no, mal. tengo que decir, Está buscando el santo grial ahora. nos pasamos diciendo toda la vida que Yo Nicolas siempre he Cage... defendido que en Las Vegas está bien. Nos pasamos la Hace vida... de pasado y yo No, creo no, que y es un en personaje muchas que le va otras. muy bien. Nos pasamos Hombre, la no es vida... creíble la manera en la que bebía, ¿eh? En Libby Las Vegas. Pero se acaba Es una explotando. exageración. Marta. No, pero yo creo que ni una persona que sufra de alcoholismo bebe así. Está exagerado, no creo que... Bueno, pero ya la culpa no tuvo a él, sino quien dirigió eso. Lo Ya. que sí es cierto es que Nicolas Cage tuvo un ascenso rápido, era buen actor, en las últimas películas no sé qué le ha pasado, no sé si son las deudas de Bat y de todas estas, y nos ha ido dejando realmente en la convicción de que ¿qué ha pasado con Nicolas Cage? Es una pena, Pues esto, bueno, pues de pronto viene Joy, y Joy nos descubre de nuevo al gran actor que lleva dentro Nicolas Cage. Es una película muy independiente, evidentemente, pero muy interesante. Es decir, que sí, es verdad que vamos a encontrarnos con un Nicolas Cage muy sobrio, con un Nicolas Cage que conoce todos los recursos y sobre todo que cuando quiere puede dar de sí un personaje. Esta película está, una vez más, la llevan al profundo Estados Unidos, de Texas, del sur, etcétera, que es algo que hacen mucho los directores que viven en Nueva York y en Los Ángeles y que desconocen realmente eso, pero que les Porque parece es muy muy exótico, claro. como los que viven en Madrid o Barcelona ¿sí? hacen una película Sapujarras, pues les debe parecer muy exótico todo eso y entonces se meten porque piensan que las historias tremendas solamente suceden O en Bolaños de Calatrava. también tienes razón, en esas zonas de Estados Sí, en Unidos. la América profunda, que es una Entonces, lástima. bueno, una la historia depresión. es un expresidiario, un hombre que quiere, se ha ido hasta allí porque quiere empezar de nuevo de alguna forma y, bueno, vivir la vida, ¿no? Es vivir la vida de otra forma. Se va a encontrar con un chaval, un adolescente que le pide ayuda, le pide que le consiga un trabajo. Y todos los problemas que acarrea este chico con un padre alcohólico, un padre en Homeland, un padre terrible y con todo el mundo de este muchacho, ¿no? Algo va a cambiar en su interior y algo va a cambiar en esa relación. Es muy interesante, es un guión espléndido por otro lado, es una película dura, porque es una película muy dura de ver, pero realmente es buena. Que no se haya publicitado mucho porque la distribuyen no una gran distribuidora y es verdad que eso siempre pues acarrea que tenga poca publicidad, es verdad, pero es una película muy interesante. Y se titula Joe.
Cuando terminéis con este lado, pasad al lado oeste. Señor, mi padre y yo acabamos de llegar a la ciudad. ¿Podría darnos trabajo? ¿Cómo te llamas? Gary Jones. Soy Joe. Tengo trabajo. Muy bien, hijo. Sé que tienes pasta escondida. Dime dónde la tienes. ¿En qué piensas, Joe? En nada. Aquí no puedo hacer nada. No sé quién soy, pero sé que el control es lo que me mantiene con vida. Fuera de la cárcel evita que haga daño a la gente. Bueno, y tengo dos películas, una para Marta y otra para ti, Ay, a ver. que son de las que nos gusten, que a mí me da exactamente igual. Por un lado, También te vamos a todo igual, empezar Andrés. con Isabel, ¿no? Así en la tierra como en el infierno. He visto el tráiler. Claro. Me lo he tenido que poner después de ver el cartel, que me parecía muy bueno, de la Torre Eiffel dada la vuelta, claro. Sí. ¿Lo has ¿Qué es lo visto? que pasa No. en esta película? Pues película de terror, claro. Se supone, estas cosas que tienen los americanos, que yo no sé de dónde sacan Un estas poco cosas. Bruja de Blair, ¿verdad? El profundo subsuelo de París. ¿Qué hay en el profundo subsuelo de París? Que tampoco sé lo que hacen unos arqueólogos en el profundo subsuelo de Me París. imagino. Y cucarachas. Pues que está todo lleno de cadáveres, de huesos de cadáveres, por todos los lados. Claro, eso Puede esconde ser. un secreto, porque si no, no habría película. Y hay un peligro, y no es fácil salir de ahí. Así que susto tras susto, tontería tras tontería, pero de esas cosas que a ti te hacen soltar las Pero lo lágrimas. solucionan, bien, es dan la pregunta, dan respuesta a la pregunta Sí, de por claro, qué. la- Pero ¿qué más da la que no respuesta? Si el tiene caso es que ningún- mueran todos Hombre, menos yo uno. que veo Ya la está. película, que me digan algo porque estaban todas No esas tiene personas ni allí pies ni puestas. cabeza, Y que pero... si tienen que salir hacia la luz, se vayan hacia la Eso, oscuridad. se vayan Es hacia el la planteamiento oscuridad. básico de la Así, película esa de es terror. que le gustan a Isabel. Es decir, así en la tierra como en el cielo es la Como en el infierno, recomendación como en el para infierno. esa. Y luego está Espera, una... que tenemos tráiler porque yo quiero animar a la gente que vaya a verla, aunque tú digas que no está nada bien, No, hombre. no, es que a mí Sergio Me Herrera no llamo gusta Scarlett esto, ¿no? Marlowe y estoy estudiando arqueología urbana. A unos 100 metros debajo de este punto hay una cámara oculta que podría albergar la pieza clave que falta en nuestra historia. ¿Y cómo llegaremos hasta allí? Por las catacumbas. Hay unos 300 kilómetros de túneles debajo de nuestros pies. Aquí reposan los huesos de 6 millones de cadáveres. Detente. Este es el imperio de la muerte. Estos son huesos humanos. ¿Hay que seguir por aquí? Exacto. Tened cuidado, ¿eh? Bueno, pues esta es para ver acompañado, no la ven ustedes solos y de esa forma los sustos por lo menos se comparten. Claro, la sobre de todo los Marta. brazos, si te clavan las uñas. Ya sé Vamos que con me tu vas a película, hablar. Good Help the Girl. ¿Por qué? Porque es un musical realmente, no es el musical clásico, es un musical donde suenan canciones y donde las canciones tienen que ver mucho con la trama de la película. Está escrito y dirigido por Stuart Murdoch, que es el vocalista del grupo Belle Sebastian. Y el proyecto, sabéis que es un proyecto que surgió, digo el disco, en el 2003. Este escribió una serie de canciones que él mismo consideraba pues que no eran para él porque tenía un sonido de grupo de chicas. Sí, porque Belán Sebastián es muy determinado y... Claro, y entonces lo hizo grabar con un grupo de chicas, nunca mejor dicho. Esas canciones en el 2009 terminaron convirtiéndose en ese disco que se llama Good Help the Girl. ¿Qué ha pasado con la peli? Bueno, pues no cayó la tentación de que los mismos que cantaron ese disco hicieran la película, sino que los intérpretes de la película cantan de nuevo esas canciones al hilo, evidentemente, de la historia de la chica, de la protagonista que se llama Ai, que es una joven que escribe canciones para superar sus problemas emocionales, y de otros dos músicos que, al igual que ella, se encuentran en plena encrucijada vital. Entonces, a través de esas canciones vamos a recorrer también, o lo que cantan, un poco sus vidas, ¿no? Eso es lo que ha hecho este hombre, que también ha escrito y ha dirigido la propia película. Así que los que os suene el disco os va a gustar, los que buscáis algo alternativo también. Y el que les guste en Belán Sebastián también. Exactamente, o sea, es una película al menos distinta, eso es cierto. No creo que sea una película muy masiva. Y eso sí, un ruego, verla en versión original. Claro, esta no tiene, aunque las canciones estén subtituladas, porque evidentemente van a estar subtituladas, si no, no vais a enterar de nada. Pero más vale que leáis subtítulos durante toda la película, porque merece la pena verla en el idioma en la que ha sido creada. Y si queréis, ya finalizo con una peli española que cerró Málaga, no este año, sino la pasada edición, pero que por problemas de distribución, bueno, pues a veces pasan esas cosas,
llega y que supone el debut fundamentalmente cinematográfico de Nicolás Coronado, hijo de José Coronado y de Paula Dominguín, y que, aparte de ser un hombre guapo, porque lo es, y también se ha dedicado mucho a la moda, promete muchísimo como actor, tiene una sensibilidad especial, está estupendo en la película, y son 3 historias de amor muy distintas, ¿no? Por un lado es la historia más joven, la que interpreta Aida Fork y Nicolás Coronado, y la historia de la ilusión, del encuentro, de los desacuerdos, etcétera. Por otro lado, nos encontramos con la historia más floja, que es la de la que interpreta magnífica Blanca Romero, terrible Alberto San Juan, en la que sería la pareja intermedia, ¿no? Es que no hay ninguna química entre los dos. Entonces, es donde surgen pues los problemas, las dudas, donde nada es lo que parece y donde la bulia puede conducir evidentemente a la destrucción de una pareja, y finalizamos con un reencuentro en una pareja ya mayor, interpretada por una actriz soberbia que es Petra Martínez, a la que no voy a descubrir porque todos los que aman el teatro saben lo que significa Petra, y Carlos Álvarez Novoa, que es otro actor maravilloso, y los dos forman este dúo que es lo mejor de la película, en el que después de muchos años y cuando ya no hay compromisos, ese primer amor que se dejó en un momento dado se reencuentra desde otro punto de vista, ¿no? Y se vive la vida desde otra forma. Y es una historia preciosa la de ellos. Todas tienen un hilo en común, todas van a ir alternando en la película. Y bueno, el amor no es lo que era, es lo que es. Es decir, son historias de amor sencillas que van a distintos tipos de público. Así que esto es un poco de lo mucho que se estrena esta semana. Pues Andrés, quédate con nosotros porque vamos a seguir hablando de música. Nos trae más Marta Vaquerizo, uno de los grupos favoritos de la mayor parte de los componentes de este programa, ¿verdad? Uno de los más importantes de la década de los 90. Yo creo que lo teníamos que traer a los Rodríguez por supuesto que sí. Después mañana de esta pausa, y hablamos también con Ayanta, que nos va a hablar de teatro, nos va a recomendar un libro para los peques de la casa, y Andrés Amoroso hoy trae uno de esos escritores recientes, ¿verdad? Entre Pizzolato y Milan Kundera. Bueno, ha llovido. Lo acaba de publicar. Bueno, pues en 2 minutos. Pues eso es uno de los lemas de este programa, porque sí, porque sí, porque sí. Ellos son los Rodríguez, con Andrés Calamaro a la cabeza. Qué historia larga esta formación. Y qué historia después de diversificación de cada uno de ellos, porque Calamaro tuvo aquella cosa, pues no se puede llamar de otra forma, aquello del salmón. El disco grabado tipo Calamaro, Nirvana, si en plan, hago una canción y la publico. No, a ¿Cuántos ver, temas eran? Salmón, 500, una cosa así. No, una barbaridad. Me está yendo de un sitio a otro. Lo que se ha caracterizado siempre a Calamaro, entre otras cosas, es la facilidad de componer, y es un muy buen compositor y tiene una creatividad que le está en constante trabajo. Y entonces el Salmón, lo que se componía era de 5, la primera vez que se publicaba algo así, 5 LPs, 5 CDs, con 101 canciones. ¿Eso fue después de los Rodríguez? Sí, claro, mi amor, porque que están celebrando aniversario. Estamos escuchando Sin Documentos, que esta canción daba título al disco, que hace 20 años que se publicó, que marcó un antes y un después en la historia del rock en castellano, y evidentemente que supuso el pistoletazo de salida y el camino hacia el estrellato de los Rodríguez. Y entonces, para la ocasión, pues lo tenemos aquí. Se ha editado un librito, una edición de lujo, que es un tamaño libro muy gracioso, pues se ha remasterizado el disco original, se han incluido 2 canciones que en su momento inéditas, que no se incluyeron al repertorio, como Hablando Solo y Cuando tú te has ido, y evidentemente se acompaña pues con un DVD que nos muestra el mítico concierto que ofrecieron en Las Ventas. Es que los Rodríguez llenaban Las Ventas en el año 93, y se acompaña pues estas cosas que a mí me encantan, entrevistar con los componentes que nos hablan pues en el ambiente y de esa época en la que se grabó el disco, y nos cuentan cómo estaban casi a punto de tirar la toalla, porque evidentemente era el segundo disco de los Rodríguez, y aunque el primero era una joyita, Buena Suerte, y ya apuntaba maneras y resumía lo que se podían convertir los Rodríguez, tienen un futuro bastante incierto, y recordar pues evidentemente tampoco eran unos teenagers, que venían de otras formaciones de mucho antes, y ya tíos con 30 años que, oye, era como querían vivir de la música, ¿verdad? A lo mejor hacía lo que le querían y tal, pero no, gracias a Alfonso Pérez de Dro, que uno de los jefes de hoy en día de Warner, sacaron este disco, porque fue el único que le fichó, que los fichó, porque las maquetas iban de un lado para otro y tal y demás, y nadie los quería. Y es una maravilla.
y viene acompañado también pues textos de amigos, desde Bunbury, Diego Manrique, Pancho Verona y demás, y fotos de la época. Entonces yo creo que te pueden gustar o no. Aparte marcaron también un tipo muy diferente a la hora de hacer el rock, evidentemente, porque venían influidos por esos ritmos latinos también, que supieron mezclar muy bien y que no siempre a los fundamentalistas gustaron, pero no le podemos quitar. A mí me gustaron, a mí me gustan y yo creo que se merecían hoy el espacio. Lo dices tú siempre, lo dice también Alaska, que son ediciones de comprar, que esto es el trabajo claro, es que hay que esto hacer yo me lo si compro. no quieres el pirateo. Claro, y no quieres es que tú me ofreces esto y entonces pues ¿qué quieres que te diga? Están, mira, es que las es un libro fotitos con de ellos disco, jovencitos, con el concierto, que no te tienes que ir a los canales de internet para ver una canción, para escucharlo mal. Las fotos de ellos que siempre me gusta mucho verlas. Cómo lo ven ellos 20 años después, claro, con esa perspectiva y los textos, pues desde lo que os he dicho, y Urrutia, todos, pues comentando las impresiones de lo que supuso para ellos este disco. Entonces, pues esto a mí sí me gusta comprármelo. Pues merece la pena, claro que sí, Marta. Saludamos a Ayanta, que nos va a hablar de teatro. ¿Cómo estás, Ayanta? Bienvenida. Muy buenos días a todos. Teatro alternativo, si no me equivoco, por lo poquito que he podido leer de la función que nos vas a recomendar. Teatro alternativo, pero en una sala nada alternativa, como es cada vez más común que las salas más clásicas pues abracen ese tipo de obras, porque ahí es donde está el talento muchas veces. Y es el caso de esta obra que se llama Mi gran obra y que es exactamente lo contrario de lo que reza el título, porque es una gran obra, pero a escala. Lo ha dirigido David Espinosa, que es un bailarín y coreógrafo que ha hecho danza contemporánea y teatro danza, y siempre tenía pues el sueño de hacer una gran obra de teatro en la que hubiera pues unos 300 actores en escena. David Espinosa empieza a dirigir justo en plena crisis, en el año 2012, piensa en hacer esta gran obra, pero evidentemente ni hay la posibilidad de encontrar dinero para ello, ni él tiene un nombre suficientemente importante como para que le ayuden en este proyecto. Y entonces decide no achantarse, hacerlo igualmente, pero una gran obra a escala. Eso significa que las medidas que David Espinosa tiene en este montaje tan peculiar son como, digamos, que el teatro en el que trabaja es grande como el Bernabéu. Entonces es un gran teatro que nosotros imaginamos, y hay unos 300 personajes que se mueven dentro de este escenario, que son en realidad muñequitos, ¿sabes, Isa? Los muñequitos estos de maqueta de tren que miden menos de 1 centímetro, ¿no? Entonces, la propuesta de David es que tú entras en el Teatro de la Abadía, en la sala del Teatro de la Abadía hay una mesa en el escenario y alrededor de la mesa está el público. El público no son más de 20 personas, porque es una obra a escala, pero tan pequeñita que no permite que haya un número de público habitual, digamos, ¿no? Entonces, hay 20 personas alrededor de esta mesa, con unas lentes, con unos binóculos, ¿no?, para ver la obra, y tú lo puedes ver con las lentes, que lo agrandan, o lo puedes ver sin ellas, como quieras. Y entonces hay un tapete en el centro de esta mesa, que no es más grande que una servilleta, que sería pues el escenario. Este tapete es pegajoso, tiene como... ¿cómo se dice? Como un film que hace que los personajes pequeños se peguen en el tapete. Y entonces David Espinosa propone esta historia que no es que tenga un argumento claro, sino que son como imágenes que nos van dando las pautas de la historia que él quiere contar, y entonces va manejando todos estos muñequitos y todas estas cositas, miles que tiene a sus pies, escondidas debajo de la mesa, y va creando esta obra, que es una gran obra, pero que es teatro en miniatura,
y que es absolutamente, por otra parte, artesanal, ¿no? Porque es impresionante cómo él va manejando todos estos personajes, que de pronto hay 2 y de pronto hay 300, pegándolos en este tapete y utilizando pues como luz del sol pues una lamparita, o dando alguna referencia temporal, yo qué sé, para que os hagáis una idea, cuando van a la luna, ¿no? Los americanos, pues entonces hay una escena en que se reproduce eso y ya sabes de qué año estamos hablando, pero todo hecho, yo qué sé, de Sputnik, hecho con una lata de Coca-Cola y bueno, pues entonces, bueno, es un prodigio de imaginación, es una propuesta muy original en la que se mezcla tanto el teatro, por supuesto, como la danza, como la coreografía, pues que no tiene texto, ¿no? La música, propuestas musicales pues muy conocidas y otras no tantas, con lo más artesanal y con todo lo juguetón que tiene eso, porque no deja de recordarnos a cuando jugábamos a los soldaditos de pequeños, pero bueno, evidentemente de una manera más elaborada. Al final de esta gran obra, que es pequeña y grande a la vez, pues David Espinosa, el director, tiene un coloquio con las 20 personas que han asistido, así, todos muy callados y muy respetuosos, porque claro, es todo tan frágil, ¿no? Parece como un sueño que en cuanto uno no puede ni toser, ¿no? Porque estás muy cerca, realmente estás a pocos centímetros de ese pequeño escenario. Pues David Espinosa cuenta por qué ha querido hacer esta obra así, cuál ha sido pues su idea, el germen, y bueno, básicamente dice que en plena crisis decidió que era lo único que podía hacer para expresar pues su creatividad y sus ganas de hacer teatro, y que decidió montar este espectáculo para hacerlo en casa. Pues igual que hay, yo que sé, en Buenos Aires hay un movimiento, y en el propio Madrid cada vez más, ¿no? Con salas tipo la Casa de la Portera o tantas otras salas, pues de microteatro que se puede hacer tanto en apartamentos privados como en pequeñas salas. Pues decidió montarlo para hacerlo en su casa una vez a la semana, y que fueran viniendo amigos, y que bueno, que con el boca a oreja pues se pudiera hacer esta especie de happening todas las semanas. Y la verdad es que es tan peculiar su propuesta, que algo que es absolutamente alternativo, como decías antes, de pronto se convierte en una gran obra que se ha paseado en los últimos 2 años por todos los teatros de la geografía española. Eso es porque funciona. Claro, es que es algo fascinante. Va a estar en el Teatro de la Abadía solo este fin de semana. Como ya he dicho, pues hay muy pocas plazas para verlo. No sé si quedan entradas o no, pero desde luego, merecería la si pena. Tenéis curiosidad, no es para niños, en absoluto, es algo para adultos, pero merece la pena, porque ya digo, es todo, es teatro y es al mismo tiempo una instalación visual, es muchas cosas. Es lo que está pasando ahora con las artes, que a veces se juntan todas y sale un híbrido que resulta muy interesante y evocador, como es el caso de mi gran obra. Oye, ya que te tengo, recomendación literaria para los más pequeños, ahora sí, para niños. Pues sí, esa recomendación literaria, como sé que nos gusta, ¿no? Los libros para los más chiquitillos, que parece que uno dice, bueno, pero es que este niño es tan pequeñito que no entiende nada. Pues no, o sea, a los niños hay que enseñarles a disfrutar de tener un libro en las manitas desde muy pequeños, y es el caso de este libro que se llama Mi gorrito, que es el clásico libro pues pequeño, con tapa dura y con las páginas de cartoncillo, para que los niños, bueno, pues no ni las puedan arrancar, ni chupar, ni nada de eso. Y es un libro por imágenes, que hay pues en cada página, en cada doble página, la imagen de una especie de animalito con un gorrito. El gorrito tiene texturas diferentes, por lo tanto, el niño pequeño pues podrá no solo mirar la imagen, sino que además tocar y ver pues una textura más sedosa, una textura más áspera, etcétera, ¿no? Por lo tanto,
al mismo tiempo que le estás enseñando pues a manejar un libro, a reconocer unas imágenes, también le estás mostrando otro de los sentidos, que es el tacto, ¿no? En un momento en que los niños pues están muy receptivos hacia ese tipo de cosas. Este libro lo ha escrito, escrito no porque no tiene texto, lo ha ilustrado e ideado Émile Jadul, que es un autor belga que pues lleva muchísimos años publicando libros y ocupándose de los más pequeños, y lo cierto es que son unas ilustraciones preciosas, muy elegantes. ¿Y qué cuenta la historia? Pues es una historia muy básica, es este animalito que ha perdido su gorro, y entonces va probándose diferentes gorros, y el niño lector, el pequeño niño lector, tiene que jugar en realidad a imaginar pues toda una historia, ¿no? De dónde ha ido este gorrito, de quién es y de cuál es el gorrito original del personaje, ¿no? En relación a todos los que se van presentando. Yo creo que es uno de esos libros para leer una y mil veces, y que el niño pues según va creciendo pues va imaginando cada vez una historia más elaborada. En cualquier caso, una puerta abierta a la imaginación y a la creatividad de los más pequeños. Con Mi gorrito está en la editorial Edelvives y forma parte de toda una colección de este tipo de libros pequeños, manejables, en tapa dura y en cartoncillo cada página. Pues Ayanta, muchísimas gracias por las 2 recomendaciones. Descansa, pásalo muy bien. Gracias a ti, un abrazo a todos. Un abrazo. Nosotros hacemos una pausa y antes una recomendación también en el caso de que estén ustedes pensando emprender una dieta y empezar a perder kilos. Sepan que con Simbioline Quemagras van a tener ese complemento perfecto para, una vez que hagamos una disminución de las calorías, de la ingesta de calorías, y aumentemos un poquito el ejercicio, con Simbioline vamos a conseguir además que los kilos desaparezcan y que no vuelvan, que es lo importante. Lo vamos a encontrar en parafarmaciamundonatural.es, y también entren ustedes en su herbolario más cercano y pregunten por Simbioline Quemagras. Andrés Amorós trae una recomendación literaria, pero antes también querías hacer una teatral, ¿verdad? Algo que acaba este fin de semana. Pero no se asusten, que yo no suelo recomendar cosas tremendas, intelectuales, ¿no? Pero mira, anoche vi una cosa en el Teatro Español de que hace años que yo no veía una obra de teatro así, y ya está. Porque es uno de los más grandes directores de teatro que hay en el mundo, un inglés que se llama Declan Donnellan, que es especialista en teatro clásico, y hace una representación de Shakespeare, de una comedia que no es nada fácil de montar, medida por medida, que eso lo han hecho los más grandes, Charles Laughton, Judi Dench, pero hace falta gente buena. Y esto, no se asusten, perdonen, créanme, lo ha hecho con actores rusos, es en ruso con subtítulos en español. Bueno, yo ni miraba los subtítulos, me sé la obra de Shakespeare más o menos, y es absolutamente extraordinaria. O sea, la gente de pie aplaudiendo. Es que en teatro conviene que haya un señor que dirija bien, sobre todo para los clásicos es muy, muy conveniente. Es importante. Y este es un señor, recuerden, Declan Donnellan, que es fantástico. Nos viene bien además con todo esto de Escocia, ¿verdad? Releer al clásico, sí, no estaría mal. En vez de otras cosas, sí, le da Shakespeare. Bueno, hablamos de Milán Kundera, me decías... Y también no se asusten, que yo no recomiendo cosas así tremendas. La gente puede decir... ¿no? Milan Kundera, bueno, es uno de los grandes autores y es un acontecimiento europeo porque ha publicado esta novela después de 14 años. Este señor es checo, vive en Francia desde hace mucho tiempo, le expulsaron del Partido Comunista, ha sido de pianista de jazz, ha enseñado historia de cine y tiene 85 años, y una cosa que a mí yo respeto muchísimo, no quiere ver a nadie, nadie sabe dónde vive. Bueno, entonces esta obra se llama La fiesta de la insignificancia. No se asusten. ¿Qué cuenta? Pues nada, en París la historia de unos amigos, y cada uno tiene una pequeña anécdota y algunos chistes que cuentan, pues por ejemplo un chiste de Stalin, pero de Stalin y Khrushchev, que sale Stalin, si quieren lo cuento, y se ven el tipo de humor que es. Sale Stalin a cazar y encuentra 18 perdices en una rama, pero resulta que solo tiene 12 cartuchos. ¿Y qué hace? Pues mata a las 12 perdices. ¿Y qué hiciste luego, camarada? Dice, volví, cogí los 6 cartuchos y maté a las otras 6. Y todos se han de reír muchísimo porque lo dice Stalin. Claro. Bueno, entonces es una obra con muchísimo sentido del humor, pero un humor bastante trágico.
2 ejemplitos. Hay un señor de cierta edad que va al médico porque a lo mejor tiene cáncer y va a cumplir años y tiene mucho miedo, y llega allí el médico, le dice, estupendo, ha salido el análisis bien, fantástico, no tiene cáncer y qué bien. Y vuelve paseando por el jardín del Luxemburgo y se encuentra un amigo. Dice, ¿qué tal? Y así, bien, bien. Bueno, ¿y qué te ha dicho el médico? Entonces le dice, si ahora le digo que no tengo nada, no tengo interés ninguno, quedo como uno vulgar y así. Y dice, bueno, me ha dicho que cáncer. Dice el amigo, pero bueno, eso tendrá cura y así. No, terminal ya. Y entonces la mentira, simplemente por ser importante, pues se inventa toda una historia. Hay otra historia de un actor que es muy malo, como algunos que conocemos, y que solo hizo un papel en su vida un poquito bueno, y ya le llaman así Calibán, porque es muy moreno y hacía como de negro en la obra de Shakespeare, ¿no? Y desde entonces decide, para ser importante, que él en realidad no es francés, que es de Afganistán, y habla solo en afganistaní, y todos le respetan muchísimo. Bueno, entonces es un humor trágico, absurdo. Mira, la traductora, que es Beatriz de Moura, da una definición que a mí me parece muy buena. Dice que es una novela fácil de leer, difícil de entender. O sea, es facilísimo de leer si son anécdotas cotidianas, y además son 138 páginas, 14,90 euros, no tiene problema ninguno. Ahora, detrás de eso, ¿qué hay? Pues ahí cada uno lo que opina, bueno, que es un mundo absurdo. El título es muy claro, la insignificancia es la esencia de la vida. Está con nosotros en todas partes y en todo momento. Hay que aceptarlo, y la única manera de afrontar esto es con humor absurdo, humor trágico, si se quiere, apocalíptico. Claro, esto, si no te hace gracia, mejor que no lo leas. Si te hace gracia, pues está, yo creo que muy muy bien, porque es un señor listísimo, de los mejores escritores que hay ahora, pero la visión, desde luego, que nos da de la vida actual, pues es, y de la vida en general, es tremenda, tremenda. Lo ha publicado Tusquets ahora en septiembre, 138 páginas, 14,90 euros. Yo, como soy para eso muy raro, a mí este humor raro me hace mucha gracia y me divierte, eso de Stalin y el rifle y esas cosas. Es de Milan Kundera, se llama La fiesta de la insignificancia. Y sobre todo lo que hace es ver lo cotidiano con distancia. Si tú empiezas a ver lo que haces todos los días con distancia, bueno, pues te ríes, dices, pero qué absurdo, qué tonto todo. Si te lo tomas además de otra manera. Es un caramelo editorial, la verdad, poder editar a Kundera, y me imagino que en este sentido Tusquets, no sé si ha sido su editorial siempre. Es que desde el comienzo, y para convencerlo, cuentan la historia, tuvo que ir allí, convencerles, y que no le daba la lata, que no contaba nada de él, que no decía eso. Sí, es que Kundera, hombre, hay mucha gente que lo sigue, y verdaderamente es un señor, en fin, notable. Muy fino el libro para todos los que quieran adentrarse en esa lectura, apenas 80-90 páginas, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando del típico tocho intenso. No, ni es un rollo en absoluto. Ahora, eso sí, puede decir alguien, pues usando el tópico, un andaluz simpático, diría, pero este malaje, pero este aburrido, pero es que que no encuentra nada bueno en la vida. Pues no encuentra nada bueno en la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Andrés, no sé si tienes por delante fin de semana taurino, me da la sensación de que descansas, ¿no? Bueno, mi descanso es trabajar, dicen, en la pelea. No, bien, hay toros también. ¿Hay toros también? ¿Dónde hay toros? Sí, los domingos siempre hay toros en la vida. A pesar de Pedro Sánchez, que dice que no le verán nunca en una plaza, pues sigue yendo gente alguna. Bueno, tampoco le íbamos a ver nunca en ningún programa de televisión de este tipo. No, pero mientras no se lo mande la señora directora de comunicación, claro. Si se lo manda, pues irá a los toros y a lo que sea. Lo que le manden. Y ya está, lo que le manden. Que sí, eso es Qué mal lo ha tenido que ver para ponerse a hacer las tonterías que está haciendo. Yo creo que es una estrategia, fíjate, Andrés. Claro, por eso. O sea, creo que forma parte de esa estrategia. Claro. Hablábamos antes de que si no, probablemente la mitad de los pueblos no le conocerían. Y ahora, gracias a Sálvame, no solamente saben quién es Pedro Sánchez. Que lo ve todo el mundo. Pero ponían ejemplos claros, o sea, como líderes americanos de política aparecían en programas, en shows de televisión donde salían bailar y tal. Michelle Obama sale haciendo el perro en el show en de los late nights, en los típicos, bueno, allí late night no es como aquí de late, decir es que un poquito antes. Pues que a veces los políticos
que a lo mejor esto es un antes y un después. Sí, en la no, forma yo no sé política. si tiene alguna idea, pero desde luego tiene una directora de comunicación. Sí, eso, mira, y en el caso de Rubalcaba, Nada que no clásica. tenía esta directora de comunicación, la cosa no marchó demasiado bien. Su imagen no era muy buena, así que quizá le hubiera hecho falta tener a Quizá alguien. este le vaya peor. Sí. No sé si en El Hormiguero tirando canastas Rubalcaba se le hubiera pasado tan bien como este. Bueno, en cualquier caso nosotros nos tenemos que despedir. Gracias a Andrés Amorós, gracias a Andrés Arconada, gracias a Marta Vaquerizo. Gracias, amor. Estaremos con todos ustedes el lunes a las 6 en punto de la mañana y esperemos que esté ya con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos, que se haya curado de su afonía, que no hable mucho si nos está escuchando para que esa ronquera pues no se prolongue, porque la única manera de curarse cuando uno está afónico, por desgracia, es estar callado. Que tengan un excelente fin de semana, pásenlo muy bien.